Congruencia de triángulos 1, parte 3. En la figura el triángulo ABC es igual al triángulo DEF. Entonces se verifica que BC es igual a DE, no. AB es igual a FE, tampoco. AC es igual a DF, es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos los dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos tiene que ser igual. Por lo tanto, tendríamos que marcar AC es igual a DF. A continuación dice, para demostrar que los triángulos A o B y C o D de la figura son congruentes, es necesario saber que el ángulo BAO es igual al ángulo DCO. No necesariamente. El lado AO es igual al lado DO y el lado AB es igual al lado CD. Esta sería la respuesta correcta porque necesitamos saber que por lo menos dos lados son iguales. Nos dice AB es diferente de DC. No nos sirve, ¿por qué? Porque nosotros no queremos ver qué es diferente, sino más bien qué es igual. En el siguiente ejercicio tenemos, marca el enunciado verdadero. Marca solo uno. Dice, dos triángulos son congruentes y sus ángulos respectivos son iguales. Pues sabemos que si los tres ángulos son iguales en un triángulo, nos dice que sus tres lados también serán iguales. Por lo tanto, esta respuesta es correcta. De ahí nos dice, dos triángulos son congruentes y todos sus ángulos son diferentes entre sí. No, nosotros lo que buscamos es que sean iguales. Se demuestra que dos triángulos son congruentes por medio del criterio PPL. Tampoco es correcta porque no existe este criterio. Tenemos el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado o el criterio ángulo, lado, ángulo. Por último, nos dice, los triángulos ABC y DEF en la figura ABC y DEF son congruentes, entonces la medida de EF, ¿cuál es? Nosotros tenemos que ver que la medida del lado EF es el comprendido entre el ángulo 80 y este ángulo de aquí, que si lo sacamos por la propiedad de la sumatoria de los ángulos internos, decimos 180 menos 60 más 80 son 140. 180 menos 140 me da 40 grados. Este ángulo mide 40 grados. Si aquí aplicamos lo mismo, 80 más 40, 120. Para 180 nos faltan 60 grados. Entonces, la medida del lado comprendido entre E y F sería entre los ángulos 80 y 40. Entonces, si busco entre 80 y 40, la medida de ese lado sería 15. Y entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. Espero haber aclarado sus dudas.